Perdón. Una, se pasa la pregunta de un problema que no me está dando de electroquímica. Eh, bueno, vamos a dividir la hora, pues. Ok. Nada más es el problema 9A. Es Es la duda eso del pH. Nada 9A. más eso. Ajá. No recuerdo, vamos a buscarlo para ver. 9A. Mm, Era nuestro problema. Un electrodo de Calomel. Ajá, aquí está. ¿Usted lo hizo? No, no lo tengo aquí para presentar, pero lo que a mí me parecía extraño es que yo sentía que tenía que utilizar la KPS del cloruro de mercurio, pero ahí no lo daba. Y lo investigué, pero aún así no me daba. Es que esa no sé cómo proponerlo, es el detalle, el 9A, porque la 9C sí me dio y la 9B depende de la 9A. O sea, la parte A, calcular el pH. Ujú. Eso lo pudo hacer, ¿no? No, no, es que eso es lo que no me da. Y con la formulita, Es que hay una fórmula donde consideramos el potencial estándar y otra donde no lo consideramos. Lo hice con ambas y no me daba esa respuesta. 649. Bueno, y la parte B depende de la parte A. Ajá, la C no, la C sí me dio. Sí, tendríamos que ver eso. O bueno, yo puedo verlo después de la clase y te envío observaciones. Ah, Bueno, bueno, está bien. sí, al grupo mejor. Una pregunta, pero la C es el potencial de electrodo de hidrógeno en la solución. En Esa, la solución, sí. o sea, yo a partir de esa C para encontrar la B y la A. A partir de C también, de la C para dar las otras dos. Pero entonces usar ese valor, porque lo que yo hice fue, bueno, necesito el potencial estándar, pero solamente tengo tabulado el del electrodo de Calamar, De Calomé, sí. que es 0,66 por ahí. Entonces, el de hidrógeno va a cambiar porque está en otro, no va a ser cero. Sí, ya tiene otra concentración. Ajá, que es la esa de 0,418. Yo la tomé así. Sí, Y con eso calculé el pH, pero el pH no me da como, no da 6, da como 7 por ahí, 7 como algo. Y, y después calculé lo del hidrógeno, pero no sé si sería así. Ya, ese fue el planteamiento que hice. sí. Por eso digo, hay que revisar y no vaya a ser que haya una respuesta allí que no esté bien. Mejor es revisar eso. Sí. Pero esto,
Bueno, vamos a iniciar el otro y entonces yo veo con calma eso y les digo, aparte de eso hay otro, hay algún otro problema. El 11. Esos son los codos que a mí no me salieron. El 11, Ujú. 9 y 11. El 11 se refiere a la reacción de reducción. Tiene un potencial de tanto. Ajá. Bueno, casualmente le iba a decir que necesitan una tabla de potenciales de reducción para el examen. Así que deben tenerla lo más completo posible. Profesor, ¿y el examen se va a hacer por e-modo? Eh, sí, por ahora sí. Es que no nos ha dado el código ni nada así para ingresar. Ah, bueno, sí, debo hacerlo. Profesor, ¿y cómo va a distribuir los grupos? Perdón, ¿Cómo va a distribuir los grupos de parcial? así como esa vez, como el semestre pasado, hay que dividirlos. Yo les envío la información. Entonces, miren, el número 11 es que tiene que ver con asociar el potencial de celda con la energía de Gibbs. También sí vale la pena que les muestre el desarrollo. Profe, ahí teníamos que usar 2 semireacciones que dieran esa fórmula que está ahí, ¿verdad? Sí, Pero el problema estaba en que para que diera ambas tenían que ser de reducción. sí, y es que creo que allí lo que va a pasar es que o sea, no se van a cancelar el número de electrones. Entonces, por eso hay que trabajarlo como dice la parte C. Sí, porque tienen que quedar 4 electrones, entonces la única forma de que queden 4 electrones es que no se cancelen. Sí, bueno, tendría que desarrollarlo todo para que lo vean. Eso es, en lugar de usar los potenciales, se usa delta G. Como delta G se relaciona con los potenciales, entonces indirectamente se calcula ese potencial. Es que la reacción global, por ponerla como suma de las semireacciones, no funciona en este caso. Por eso, por el número de electrones. Bueno, 9 y 11. Yo se los envío mejor. Y de allí, ¿cuál otro no pudieron ver? A los de electrólisis. Yo creo que en eso no hay problema, no hay dificultades, ¿no? Profe, el parcial es hasta fenómenos de superficie, ¿verdad? ¿Perdón? El parcial es hasta fenómenos de superficie. Ah, sí, sí. Son dos temas. De 2.5. Sí. Bueno, en cuanto a lo otro, fenómeno de superficie, no hubo ningún problema. Nada más la única dificultad fue el uso de
El número 4 en lugar de 2 cuando se trata de una burbuja, en lugar de una gota. Pero sí hay que usar el número 4. ¿Cuándo hay que usar 4, profe? Cuando se trata de burbuja Y 2 para gota. y 2 para gota. Ya. Bueno, regresamos acá. Teoría cinético-molecular es lo que estamos viendo. Vamos a iniciar esta, pues yo creo que nada más nos queda octubre. Octubre nada más. En noviembre perdemos algo. Sí. Tal vez perdamos un martes. Bueno, la teoría cinético-molecular. Esta teoría tiene que ver más bien con mecánica estadística, termodinámica estadística, por ejemplo. Pero la necesitamos para ver los fenómenos de transporte de masa, transporte de calor. Necesitamos primero algo de teoría cinético-molecular. Esta teoría está basada en ciertas suposiciones con respecto a un gas. O sea, más o menos considerar el gas como ideal. Los postulados son que el gas está compuesto de partículas muy pequeñas. Las partículas en su movimiento obedecen la ley de movimiento de Newton. ¿Sí? Y las colisiones que se dan entre partículas tienen que ser elásticas. O sea, no se pierde energía en la colisión. Y este número 4 es importante. La energía cinética de las partículas es 3 medios de kT. ¿Sí? Donde K es la constante de Boltzmann. Esa constante de Boltzmann es importantísima también en esto de estudio de la entropía del sistema. Pero nosotros lo vamos a usar aquí, bueno, como una constante, ¿no? Para encontrar la energía cinética. Otro postulado es que las partículas casi no tienen fuerza de atracción entre sí. Es decir, son tan pequeñas que una como que no ve a la otra, más o menos. Así que no hay interacciones. Por supuesto que ese es considerando como gas ideal, ¿no? Los volúmenes de las partículas, entonces, como son tan pequeñas, se consideran despreciables en comparación con el volumen del gas. Eso también es idea de gas ideal. Así que con esas consideraciones, veamos cómo se mueve una partícula del gas. Para eso se coge un recipiente cúbico, ¿sí? Que contenga n partículas, n mayúsculas partículas del gas, moviéndose en todas las direcciones. Como se mueve en todas las direcciones, la velocidad de la partícula tiene componente en x, y y z. ¿Sí? Entonces se le llama velocidad cuadrática media a la velocidad que es el total, pues, considerando las 3 direcciones. V cuadrado sería V en x, y, z cada uno al cuadrado.
pero es una velocidad, digamos, media, velocidad cuadrática media, considerando los tres componentes. Esa es la velocidad con que se mueve la partícula. Más adelante veremos que hay otro tipo de velocidades, ¿no? Otras consideraciones que hay que hacer. Entonces, cuando la partícula se está moviendo, vamos a considerar un solo eje, el eje X. La partícula se mueve en un sentido, ¿sí? Digamos que choca con la pared que está enfrente del cubo y regresa. Entonces, en ese movimiento ella tiene una inversión en la cantidad de movimiento. En el momento, cantidad de movimiento. O sea, hacia la derecha es masa por velocidad y cuando regresa sería masa por velocidad, pero la velocidad inversa, en el sentido inverso. Así que el cambio en el movimiento, en la cantidad de movimiento delta P, sería el doble de mv. ¿Sí? Con signo negativo, ¿no? Finales menos mv. Cuando le restas el inicial, que es mv también, te va a quedar menos 2 mv. Pero tú vas a tomar, como tú quieres el delta, tomas el valor absoluto. Entonces el cambio en cantidad de movimiento es 2 mv en la dirección X. Lo mismo sucede en la dirección Y y en la dirección Z. Cambio en la cantidad de movimiento. ¿Sí? Ahora, eso, cuando la partícula hace ese cambio en la cantidad de movimiento, invierte cierto tiempo. ¿Cómo calculamos ese tiempo? Pues usando la ecuación de física, ¿no? Tiempo es distancia entre velocidad. ¿Qué distancia debe recorrer para invertir hacia el movimiento? 2 veces d, de la arista del cubo. 2 veces d entre velocidad x, tendríamos el tiempo. Entonces, con eso podemos calcular el cambio de momentum, de cantidad de movimientos por unidad de tiempo. 2 mv tiempo. Eso lo asociamos, donde dice tiempo, lo reemplazamos por 2d sobre v y me da esta otra expresión. No sé si estamos claros hasta allí. Profe, yo tengo una pregunta. Antes, cuando estaba mencionando lo de que choca con la pared y regresa a la misma velocidad. A la misma velocidad. Ok. Sí, porque se supone que los choques son bien elásticos, no hay pérdida de nada, de energía. Y que regresa con la misma velocidad, nada más que en sentido contrario. Entonces yo considero tiempo la distancia recorrida 2 veces entre la velocidad. Y con eso entonces calculo el cambio en el momento, pero por unidad de tiempo. Cambio en el momentum era menos 2 mv, pero como es valor absoluto sería 2 mv. Entre el tiempo, pero el tiempo es 2d sobre v, reemplazo tiempo y me queda esa expresión, mv cuadrado sobre d. D viene siendo la arista del cubo. ¿Sí? Ahora, aquí sí esto. Realmente el cambio en la cantidad de movimiento. Miren la expresión acá al final como me quedó. mvx al cuadrado sobre d. Ese es el cambio de momento por unidad de tiempo, está bien. Pero si el gas se está moviendo constantemente, entonces no podemos decir que salió de la pared izquierda, llegó a la derecha y regresó a la pared izquierda, sino que ya estaba en movimiento. O sea que no hay un punto de partida.
Entonces, como no hay un punto de partida, se considera que ese cambio, ese delta P, en realidad es el doble. Es como si chocara con la pared de la izquierda y después con la de la derecha. O sea, no es que salió de la izquierda para ir a la derecha, sino que ya chocó, ya había chocado con la izquierda, se dirigió a la derecha y después regresó otra vez. Así que el cambio en realidad es el doble de lo que habíamos considerado. Aquí habíamos considerado uno solo, mv cuadrado sobre d, pero en realidad es doble, el doble de eso. O sea, nunca la partícula estuvo en un punto en reposo y comenzó a moverse, no, ya estaba en movimiento. O sea, aproximadamente es el doble el cambio, el delta P que calculamos. ¿Sí? Así que sería 2mv cuadrado sobre d. En la dirección X, lo mismo en la dirección Y y en la dirección Z. Delta P. ¿Sí? Ahora, si yo sumo las tres direcciones, recordando esto, ¿no? De que V promedio, la velocidad cuadrática media es Vx cuadrado más Vy cuadrado más Vz cuadrado. Yo reemplazo eso, o sea, sumo para V en cada dirección, y voy a tener una expresión que nada más sea V promedio, V media. Entonces, ese cambio pues en la cantidad de movimiento por partícula y por unidad de tiempo viene siendo 2mvd, V sobre D, donde V es la velocidad cuadrática media. ¿Sí? Ahora, ese para una partícula, si yo multiplico por el número total de partículas que haya, pues multiplico por n, número total de partículas. Así entonces elimino eso de partículas en el denominador, en la expresión de la izquierda, ¿no? Así que delta P por tiempo viene siendo 2mn, o sea, porque estoy multiplicando por n, el número total de partículas, 2mn v cuadrado sobre d. Pero delta P sobre S, sobre tiempo, es lo que llamamos, o lo que los físicos llaman fuerza actuante. O sea, eso está relacionado con lo que se llama impulso. Recuerden que impulso, I mayúscula, está relacionado con cantidad de movimiento. Y cantidad de movimiento es mv, mientras que impulso es fuerza por tiempo. No sé si eso está claro. O sea, una partícula se está moviendo, digamos a velocidad constante. Para que ella cambie su cantidad de movimiento, tiene que recibir un impulso. ¿Sí? Ese impulso es entonces una fuerza que actúa durante cierto tiempo. Entonces, la cantidad de movimiento en la que va a cambiar es fuerza por T. Es más, si ella estaba en reposo, va a comenzar a moverse porque recibe un impulso. El impulso que recibe es igual a la cantidad de movimiento que va a adquirir. Entonces, fuerza por T es igual a M por V. Eso se puede comprobar también. Si tú tienes la ecuación M por V igual a fuerza por T, cantidad de movimiento igual a impulso. Si tú despejas tiempo allí, ¿qué expresión tendría? Repito, si yo digo que cantidad de movimiento es igual a impulso,
Cantidad de movimiento es masa-velocidad. Impulso es fuerza-tiempo. Fuerza aplicada durante cierto tiempo. Si tú despejas allí fuerza, ¿qué expresión te queda en el otro miembro? Si despejo fuerza, ¿Sí? masa entre velocidad entre tiempo, Me va a quedar masa por velocidad entre tiempo. ¿Y qué es velocidad entre tiempo? la aceleración. Aceleración. O sea, me va a quedar MA. Y MA es efectivamente fuerza. Ley de Newton. Así que esa expresión no está mal. MV igual a fuerza por T. Eso se ve en física 1. Impulso y cantidad de movimiento. Entonces, si yo divido, pues, cambio la cantidad de movimiento entre tiempo, voy a tener la fuerza actuante. Esa fuerza actuante, entonces, ¿cuál sería? 2mn, o sea, masa de una partícula por el número de partículas por velocidad cuadrática media al cuadrado sobre d. Esa es la fuerza actuante. Profe, ¿N es fuerza o número de partículas? N, N mayúscula, ajá. número de partículas, sí. Número de partículas. M minúscula es la masa de una partícula y N mayúscula es la cantidad de partículas. Así que M por N viene siendo la masa total. ¿Sí? Así que miren que la fuerza actuante sería 2mn v cuadrado sobre d. Mira dónde el análisis del movimiento de las partículas nos ha llevado a esta expresión. Ahora, presión del gas sería fuerza sobre área. Eso sí ya lo conocemos. Considerando el cubo, tendría un área total de 6d cuadrado. Ya, sumando las 6 paredes, ¿no? 2, 4, 6 paredes. Es la derecha, el fondo adelante y arriba y abajo 6 paredes de cuadrado. Ese es el área total. ¿De acuerdo? Entonces, la presión sería mn v cuadrado sobre 3d cúbico. No sé si estamos claros. O sea, esa expresión al final de P es considerando el delta, o sea, la fuerza actuante. Fuerza actuante es 2mnv cuadrado sobre d. Si yo divido esa fuerza actuante entre el área, que es 6d cuadrado, entonces me queda la expresión esa allí para P, la penúltima ecuación. mnv cuadrado 3d cúbico. ¿Sí, sí o no? Hasta ahí sí, profe. No entiendo de dónde sale la roja. Entonces, presión por volumen. Volumen es que ese d cúbico es volumen. D cúbico es ancho largo por profundidad, es volumen del cubo. Así que yo lo paso al otro miembro y me queda presión V, P por V. Y a la derecha me queda, bueno, el 3S en el denominador de un tercio, mn v cuadrado. Entonces ya esto va adquiriendo las expresiones propias que conocemos de comportamiento de gases. Presión por volumen es igual a un tercio mn v cuadrado. Profe, el D3 sería representando el volumen del cubo. ¿Cuál, perdón? El D al cubo. D al cubo, sí. Sí, porque Ok. como es un cubo,
tiene las tres aristas iguales, ¿no? Así que D por D es el área. Y por D es la otra arista, ya sería el volumen. D cúbico sería el volumen. Si es un cubo, pues. La misma D al cubo. Así que presión volumen, esa la puse así en rojo, porque es la ecuación allí fundamental. Ya llegamos a algo que suena a gas, a las ecuaciones del gas ideal que conocemos. Con eso se logra deducir las leyes de gas ideal. La ley de Boyle, la ley de Charles, la otra ley que no se sabe de quién es en realidad, pero se puede deducir. La ley de Boyle es la que dice que P1V1 es igual a P2V2. P2V2. O sea que presión por volumen es constante. ¿Cómo se deduce esto de la expresión que teníamos? Ahí está la expresión que teníamos. Presión por volumen es igual a 1/3 mnv cuadrado. ¿Sí? Esa expresión, presión por volumen 1/3 mnv cuadrado, lo multiplico por 2 sobre 2. O sea, lo multiplico por 1. 2 sobre 2 es 1. Cuando yo multiplico por 2 sobre 2, uno de esos dos queda como coeficiente 2/3 allí. El que está en el numerador. Y el que está en el denominador lo puedo asociar con MNV para tener 1/2 MNV. MN es la masa total. ¿Sí? Y MN es la masa total. Entonces 1/2 de MNV cuadrado es la energía cinética. Masa por velocidad al cuadrado. 1/2 de mv cuadrado. Energía cinética. ¿Cierto? Masa total. 1/2 de masa total por velocidad al cuadrado. Energía cinética. Eso está multiplicado por 2/3. Pero la energía cinética del gas, esto lo vimos en los postulados. Vamos a tener que regresar acá a los postulados. Aquí está. Dice que la energía cinética es 3/2 de kT. 3/2 de kT. Entonces, si esa es la energía cinética, la expresión que tenemos aquí es 3/2, es la energía cinética, pues. ¿Sí? Pero expresada por medio de K. No sé si estamos claros. Profe, pero ahí no dice 2/3. Sí, yo tengo 2/3 igual a 1/2, 2/3 de la energía cinética. ¿Sí? Pero la energía cinética es 3/2 de kT. Así que ese 3/2 se cancela con el 2/3 y me quedaría masa por velocidad al cuadrado multiplicada por, o sea, esa es la energía cinética. No sé si estamos claros. Ahora sí, ya le entendí. 1/2 de mv cuadrado es la energía, 1/2 de m minúscula, la energía cinética de una partícula. Pero ahí está multiplicándose por el número total de partículas. Pero para una partícula es 1/2 de mv cuadrado. Esa es la energía cinética. Esa energía cinética yo la puedo escribir como 3/2 de kT. Cuando yo la reemplazo por 3/2 de kT, el 2/3 se cancela con el 3/2. Entonces me va a quedar nkt. N para un cierto número de partículas pues dado y temperatura dada, porque la ley de Boyle funciona a una temperatura fija, ¿no? Tendríamos que PV es igual a una constante,
porque n es constante si estoy hablando de un número dado de partículas. K es la constante de Boltzmann, mi temperatura es constante, entonces NKT es una constante. Presión por volumen es igual a constante, que es la ley de Boyle. O P1V1 es igual a P2V2. Así que todo lo que vimos de movimiento de partículas funciona para explicar la ley de Boyle. Y asimismo explica la ley de Charles. ¿Qué dice la ley de Charles? A un número dado de partículas y presión constante, entonces hay una relación entre el volumen y la temperatura. Eso es V1 sobre T1 es igual a V2 sobre T2, dice la ley esta de Charles. Bueno, aquí la podemos deducir del movimiento de las partículas. Si desplegamos V en la expresión anterior, en la ley de Boyle, presión por volumen es igual a NKT. Despejamos V. NKT sobre P. Pero estamos trabajando en presión constante en la ley esta de Charles. N es constante porque es un cierto número de partículas. K es constante, temperatura es constante. Digo, la presión es constante. Así que me va a quedar V es igual a una constante por T. O es proporcional a T. N constante, K constante, T constante. Entonces me queda una relación entre V y T. V es una constante por T. O sea, V1 sobre T1 es igual a V2 sobre T2. Ley de Charles. Ley de partículas también se puede revisar las otras, ¿no? Ley de Gay-Lussac. A la ecuación de estado de gas también. El principio de Avogadro también se puede deducir. Creo que es el principio de Avogadro. El principio dice que si yo tengo dos gases en la misma condición de presión, volumen y temperatura, presión, volumen y temperatura, deben tener el mismo número de partículas. El principio de Avogadro. También se puede deducir de la expresión anterior de un tercio de NN cuadrado, dando la ley de Boyle, presión por volumen igual a constante. Entonces yo relaciono los dos miembros de derecho. Claro, para un gas y para el otro. Un tercio de M1, N1, V1 al cuadrado, tiene que ser igual a un medio tercio, M2, N2, V2 cuadrado. Son los gases los dos. Pero en algunas condiciones de presión, temperatura y volumen. Así que cuando yo comienzo a cancelar allí factores, me queda la expresión que está abajo. No sé si la ven. ¿Podría repetir, profesor? Eso me cortó. Sí. O sea, partimos de la ecuación fundamental. La presión por volumen igual a un tercio MNV cuadrado. Bien, y la ley de Boyle. Eso es constante. El miembro derecho es constante. Pero que V es constante. Y son dos gases diferentes. Así que ese miembro derecho para esos dos gases tiene que ser igual. Que están en las mismas condiciones de presión, volumen y temperatura, ¿no? Como son iguales los dos miembros, el miembro derecho para ambos gases, entonces yo lo reescribo. Un tercio de M1 con el gas, N1 V1 al cuadrado tiene que ser igual a un tercio de M2 el otro gas, N2 V2 al cuadrado. Pero como la temperatura es igual para ambos, el postulado dice que a la energía cinética solamente depende de la temperatura. Era energía cinética
de KT, solamente depende de la temperatura, pero la temperatura igual tiene una energía cinética. Entonces, yo cancelo el techo con 1 tercio, multiplico las dos, los 2 miembros por medio, y tengo la energía cinética multiplicada por N. N1 y N2. Si esas energías cinéticas son iguales, significa que N1 tiene que ser igual a N2. O sea, dos gases están divididos en condiciones de P y V, deben tener el mismo número de partículas. Una pregunta, los índices del lado derecho, donde está los valores de son 2, está M2 y dice N1, V1, ¿no sería N2 y V2? Al final, Sí. N2. Alguien metió la mano allí y cambió ese número. Sí, es cierto. El principio de abogado. Hay otra ley que se puede depender de todo eso, que es la ley de disociación de Graham. ¿Ustedes recuerdan qué dice esa ley? Yo tengo dos globos iguales, pero vienen cada uno con gas. Se hace un orificio, uno va a tardar más tiempo que el otro en desocuparse. O sea, no difunden por igual. No sé si recuerdan eso de química general. La velocidad de con que ellos se van escapando depende de sus pesos moleculares. Son inversos. O también, si estamos en iguales condiciones de temperatura y presión, en lugar de pesos moleculares, se puede trabajar con la densidad de cada gas. Esa sería la velocidad inversa. Las densidades. Con la profesora, ¿puede repetir lo último que podríamos trabajar con? ¿Perdón? Sí, podría repetir lo último que dijo. Sí. Por favor. Sí. Usando la ecuación esta anterior que vimos, no sé si estamos claros en qué se hizo allí. La ley de disociación dice que cuando dos gases difunden por un mismo orificio, la velocidad con que difunden es distinta. El más pesado es más lento. Hay una relación entre velocidades de difusión o de escape y sus pesos moleculares, son inversos. Pero si estamos en iguales condiciones de temperatura y presión, ¿sí? Los volúmenes molares son iguales. Entonces, cada peso molecular dividido entre volumen molar o densidad. La expresión, las dos últimas que están en rojo, son las mismas, nada más que uno puso más en la otra densidad. Los volúmenes son iguales. Ok. Dividido entre volumen, numerador y denominador, como los volúmenes son iguales, queda densidades. Entonces, miren que esa ecuación V1 sobre V2 se deduce de la que vimos al principio. ¿Sí? Debido a la hago un cociente de las velocidades, se cancela un tercio y queda N2 sobre M1 N1. Miren, también el número de partículas puede ser cualquiera, incluso puede ser 6.023 por la 23. En este caso, vamos a abogar. Cuando N es un número de partículas igual al número de abogados, M minúscula, N mayúscula, que viene siendo la masa total, será la masa total del gas. Una mole del gas, el peso del gas. Así que deducimos la ley de Graham, la parte de las consideraciones que estábamos haciendo.
tiempo, pero ya se supone que ya estamos hablando de que el modelo está muy acorde con lo que conocemos de gas ideales. Así que ya vamos a comenzar aquí a trabajar con estos parámetros de la velocidad cuadrática media, cómo se relaciona con otras cantidades y ver las otras velocidades. La velocidad promedio, la velocidad más probable, pero eso ya es harina de otro costal. Todavía no tenemos tiempo, no. Son 2 horas. No. Bueno, recuerden que quedamos aquí, pues. Ya hace 2 semanas. Ya 2 semanas estamos en octubre. Bueno, entonces, para mañana debo enviarles a esta tarde observaciones de los 9 y 11. Sí. Algo más con respecto a la lección de mañana. Profe, ¿cuándo va a valer el taller que hicimos del examen? Bueno, eso no sé todavía. Todavía no. Yo debería alrededor de los 20 puntos, ¿no? Pues así. Sí, puedo entregar, ¿no? Bueno, yo creo que mañana no va a haber problema porque ustedes son muy honestos, así que no hay ningún problema. Y tengo que enviarles para que me recuerdan eso, las claves para entrar. Entonces, el profesor va a estar enviando también la información de cómo nos dividió para los problemas del parcial. Ah, sí, también. También. Correcto. ¿Cómo está en el laboratorio? En el laboratorio con el profesor Fran. La última que dimos fue con conductancia. Y la última clase no se pudo como abrir el simulador que el profe quería enseñarnos. Y bueno, todavía no nos ha dado ninguna nota de lo que le hemos mandado. Pues no ha dicho. Sí, ya, ese día de ahorita, no hay experimentos, que sean de gases ideales. Yo te voy a decir que tengo moleculares, mira, traigo eso. Vamos a ver qué le hacemos ahí. Seguro que la profesora debe tener algún simulador para ello. Bueno, muy bien, muchachos, hasta luego.